En este momento pues vamos a revisar la herramienta de monitoreo. Ya vimos cómo se descarga y ahora vamos a ver cómo se diligencia la información. Inicialmente abrimos desde Reps menú y ahí nos van a aparecer los cuadros que debemos diligenciar. Es importante que le digan habilitar edición y habilitar contenido. Una vez habilitados, vamos a tener en la pantalla, como el ingeniero Alex nos comentó, estamos descargando la información de Guatec. El inconveniente cuando ustedes descargan la herramienta blanco es pues que en la parte superior se les va a mostrar ninguna de la información y esta solo les serviría como para que revisen y tengan una idea de qué es lo que deben, qué información deberían cargar. Pero inicialmente pues deben entrar por cada uno directamente desde del municipio, el hospital que va a diligenciar la información. Tenemos entonces en la parte inferior los cuadros, el cuadro informe de ejecución trimestral de medidas, el flujo financiero, la producción, el informe trimestral de ejecución, y al final está el resumen para el monitoreo. En la parte superior tenemos la herramienta importar datos. Aquí es necesario decirles que esta herramienta no les va a funcionar para los informes de monitoreo que tenían de vigencias anteriores. Como la herramienta se modificó, tiene parámetros y vinculaciones completamente distintas, entonces lo único que podrían importar es una vez diligencien esta herramienta, si cometen algún error o si quieren hacer un cambio en algún cuadro, sí lo podrían importar desde acá, pero desde que sea la misma herramienta, es decir, desde que hayan hecho un primer ejercicio con la herramienta actual. Herramientas anteriores, entonces queda claro que no se pueden, pues que no deben utilizar y no se va a poder vincular la información. Hay muchos cambios que tiene la herramienta, entonces vamos a tratar o vamos a explicarlos uno por uno. Entonces, una vez aclaramos cómo es el menú, entramos por informe de ejecución trimestral de medidas. En la parte superior pues, les aparece habilitar contenido, habilitamos, nos aparece el periodo del corte y tenemos en la primera fila que nos aparece la categoría de la medida. ¿Qué es importante en este cuadro? Y es que las medidas que se van a llevar pues son únicamente las medidas que se viabilizaron en el programa. Hemos visto que en programas anteriores o en informes de ejecución anteriores, en el programa se le viabilizaron 6 medidas y aquí vienen 8 medidas que son completamente distintas a las que se viabilizó en el programa. Entonces aquí en esta tabla únicamente deben traer la matriz de medidas que fue viabilizada en el programa, con cada uno de los componentes que está en la parte superior, que son los que ustedes llenaron en el cuadro 31. Entonces, esta información va a ser la misma. ¿Qué diferencia tiene? En la parte derecha nos va a aparecer la fecha con que inicia la medida. Esto nos sirve a nosotros para medir cuál es el porcentaje o cómo es el avance que tienen, pero también ese avance en qué tiempo lo vamos a requerir. Si por ejemplo ustedes colocan la fecha inicial, suponemos que es la fecha de iniciación del programa. En la mayoría de las medidas inician cuando el programa es viabilizado, pero hay la posibilidad de que ustedes hayan colocado en el programa que la medida iniciaba no en el 2018, sino va a iniciar en el 2019. Entonces, para nosotros es importante saber cuándo inicia la medida para saber asimismo cuándo la evaluamos. Igualmente pasa con la fecha de finalización.
Si finalizan el mismo año o en el mismo periodo que estamos haciendo el corte, pues la evaluación va a tener un comportamiento diferente así la fecha de finalización es en el último año de vigencia del programa. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta cuándo termina esa medida para que nosotros no caigamos en riesgo cuando vamos a evaluar los programas en los cortes semestrales y el de cierre anual. La línea base, esta línea es la misma que ustedes tienen en el programa, la que ustedes colocaron en el programa viabilizado por nosotros. Y la ejecución acumulada al inicio de la vigencia, aquí solo les va a permitir registrar el porcentaje de cumplimiento, obviamente solo les va a permitir un porcentaje. Aquí nos muestra cuál es el avance que tuvo la medida según los indicadores que ustedes proponen en el programa de saneamiento. Esto, o sea que va directamente relacionado con la meta que ustedes generaron en el programa de viabilizado. Entonces aquí nos van a colocar únicamente el avance y aquí nos dicen que al final de la vigencia, ¿cómo esperan terminar? Es posible que la medida esté diseñada para 2 o 3 años, o sea que al final de esta vigencia van a tener un porcentaje de cumplimiento no del 100%, sino de ese porcentaje con que ustedes se comprometieron para este primer año del programa o para esta vigencia que están ejecutando en este momento. Y las observaciones o comentarios acá usualmente transcriben la medida o ponen comentarios que no tienen que ver con la medida que se está ejecutando. Aquí lo que nos interesa saber es que si la medida va en un avance muy pequeño, que se justifique por qué está ese avance tan pequeño, o que si el avance ya cumplió el 100%, nos diga a qué obedece que ese 100% o que la medida ya se cumplió. Que nos den datos numéricos si realmente se ejecutaron más ingresos, bueno, cualquier cosa que le ayude al analista. O sea, lo que ustedes tienen que ver es que estas herramientas las estamos viendo unos analistas y necesitamos saber por qué hubo cumplimiento o no hubo cumplimiento en cada una de las medidas, que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando en la S. Con eso nosotros podemos hacer un mejor análisis y mejor diagnóstico de la situación de la S y asimismo la calificación del programa en su momento. Entonces, este sería el cuadro número 1 en la parte superior. Si tienen algún error, pueden limpiar los datos del trimestre. Ahí les pregunta que confirme si está seguro y de una vez estaría borrando. Que utilicen la lista desplegable, no vayan a utilizar una diferente porque eso nos ayuda a consolidar más adelante para nosotros en los cuadros cada una de las categorías de las medidas. Entonces solo utilicen la lista desplegable que se tiene ahí. Entonces el flujo financiero lo vamos a dejar para el último, para la parte final de la capacitación de monitoreo, porque ese viene una vinculación de todos los cuadros anteriores. Entonces vamos a pasar a la producción o los servicios vendidos. En el cuadro de producción, entonces vamos a tener la primera línea que dice qué tipo de contrato es. Aquí es necesario que se coloque algún NIT, algún pagador, qué tipo de contrato es, tenemos habilitado cápita o evento e inmediatamente cuando usted coloca si es cápita o evento, él le va a generar una pestaña donde dice crear detalle. Usted le da el detalle del contrato y se va a crear el detalle. Deben verificar que haya quedado en la parte de índice el número 1 o el número del contrato de color azul o que tenga el vínculo abierto para que podamos ingresar. Inmediatamente les va a salir que tienen el trimestre 1, que hay un contrato y debemos diligenciar en la parte superior
el número de afiliados cubiertos por el contrato. Vamos a poner unos números cualquiera. Valor por cápita mes contratado, digamos que vale 12.000. Valor causado a la fecha del trimestre, entonces decimos que se causen 23 millones. ¿Y cuál es el valor pagado? Entonces digamos que hemos recogido de esos 15 millones. Aquí hay una parte que dice valor en rezago. Esa parte de rezago no se va a diligenciar, esa parte se genera automáticamente, pero únicamente se diligencia o aparece el valor del rezago en el cuarto trimestre o en el consolidado final. Nosotros vemos en la parte superior, acá tenemos por trimestres y hay un acumulado anual. Cuando hacemos el acumulado anual al final del año, sí vamos a ver cuál es el total del rezago. Por ahora no se preocupen porque este valor todavía no sabemos, digamos que un corte trimestral para saber cuál es el rezago es muy corto. Entonces esperamos la anualidad y verificamos exactamente cuál es el valor total de rezago que deberíamos llevar más adelante o que estaría pendiente de cobrar al finalizar la vigencia. El uso efectivo de los servicios, pues cuánto se utilizaron y cuál es el costo promedio por servicios. Con los cuadros que nosotros les dimos en el programa de saneamiento, usted ya debe determinar cuál es su costo por cada uno de los servicios. Entonces usted va a traer ese valor, digamos que sean 10.000 pesos, y él hace una operación sencilla. Él dice que el valor total de uso pues va a ser el uso efectivo de servicios por el costo promedio y ahí le da un total. La frecuencia de uso, él va a coger el total de afiliados por el contrato y lo va a dividir entre el uso efectivo de los servicios. Por eso aquí le da 0.01. Si le agregamos un decimal más, pues ahí nos mostrará el 0.12, que es el valor correspondiente. Importante entonces en este cuadro es que al final nosotros vamos a tener como un cuadro resumen donde vamos a validar el costo total el costo total de la prestación de estos servicios en el contrato y el valor total pagado. Entonces ahí podemos confirmar si el contrato para este trimestre va ganando o va perdiendo según los resultados o la utilización de servicios que se haya dado. Y al final hacemos un resumen por centro de costo que ustedes pueden validar, que es más de referencia para totalizar por unidad de servicios y no por cada uno de los servicios, sino por el total de unidad. Entonces, ese básicamente es el cuadro número 3 de producción. Acá le decimos volver a la lista y pues aquí diligencian la cantidad de contratos que tengan. En la parte derecha le va a salir un resumen, esto no lo deben diligenciar. Esto automáticamente el sistema se lo está trayendo y pues en la medida que ustedes vayan diligenciando contratos, pues les va a generar un resumen en la parte final. Entonces al final van a tener unos resúmenes para que ustedes hagan el análisis. Es importante aquí recordarles que esto es una metodología que el ministerio diseñó como guía para que ustedes diligencien. Sin embargo, los Excel no es lo único que deben presentar. Ustedes deben presentar un documento donde se analice cada uno de estos componentes que tienen estos cuadros en Excel. El solo entregar y copiar y pegar cada uno de los cuadros resúmenes que tenemos, pues no nos va a decir mucho. Y
o hacen que el analista pueda cometer algún error de apreciación porque ustedes no le estén contando la situación como la ven o como la están viviendo en la S. Entonces es importante que aparte de estos cuadros, pues hagan los análisis respectivos. Nosotros tratamos de generar unos cuadros que sean amigables para ustedes y que puedan ayudarles a hacer su informe de monitoreo. Pero pues no solo los Excel es lo que deben mostrar, es importante entonces aquí que hagan los análisis respectivos. Entonces aquí nos va a dar unas gráficas de la participación del costo de servicio. Pues obviamente aquí, como solo diligenciamos uno, aparece este diagrama, esta torta, pero pues a ustedes les saldrán por componentes y ahí es donde deben valorar cuál es el servicio que están utilizando, cuál es el costo que tiene. Y aquí le hacemos un cuadro comparativo por cada uno de los contratos. Obviamente aquí pues no hicimos el ejercicio sino con uno, pero pues ustedes en el momento en el que hagan su ejercicio, pues pueden determinar un poco más o pueden profundizar en el análisis de estos cuadros. Aquí, para que haga el desarrollo de la gráfica, es necesario decirle actualizar y él pues va a traer el contrato, el único contrato que nosotros habíamos diligenciado. Estos dos cuadros pues son los que usualmente deberían estar en el informe escrito que ustedes están presentando, y son una sugerencia. Si ustedes tienen algún análisis diferente o algún informe que complementen estos cuadros, pues perfecto, lo pueden incluir en los informes que le están presentando al departamento, que posteriormente llegan o que son un insumo para el análisis que hacemos nosotros aquí en el Ministerio de Hacienda. Bueno, acá tenemos la ejecución del pago del pasivo. Variaron más los códigos contables que en sí la herramienta. En la primera parte está el código de la subcuenta contable, que lo podemos ver en esta tablita que les damos de referencia. Entonces no es sino que usted copie el respectivo código, lo coloca y él inmediatamente le está diciendo cuál es el nombre de la cuenta. El NID por tercero, es obligatorio colocar diligenciar cada una de estas celdas, el nombre o razón social. Y aquí tenemos una discriminación, una discriminación de cuáles son las prioridades de pago. Entonces la idea es que no se salgan de esta lista que le tenemos aquí, porque eso nos ayuda a nosotros también cuando hacemos consolidados de qué se ha pagado, pues poderlos ubicar por este tipo de obligaciones. El saldo neto a la fecha del inicio del programa. Aquí siempre hemos tenido algunas diferencias porque colocan los saldos al inicio del programa, al inicio de la vigencia. Aquí lo que queremos verificar es con cuánto inició y a la fecha cuánto ha pagado. Entonces decimos que inició con 12 millones, pero al cierre de la vigencia ya ha pagado y me quedan 8 millones. Digamos que este es el saldo, que ya casi que está cancelada la deuda que se tenía. En ese momento, cuando diligencio el saldo neto al cierre, me va a dar ajustes contables. Es posible que este sea el saldo inicial, pero que haya sufrido algún tipo de ajuste contable, o que el valor inicialmente programado era de 12 millones, pero que ajustaron y realmente no son 12, sino son 10. Entonces aquí miro si hubo algún ajuste. Entonces, si hay algún ajuste, lo coloco acá. Y también si existe algún pago. Él inmediatamente saca cuál sería el saldo neto al cierre del trimestre y me abre la columna de observaciones
para que yo, si tengo algún ajuste, lo explique, si era un menor valor o si es un mayor valor, diga por qué sufrió ese ajuste, con qué soporte lo tengo, y si tiene algún, pues digamos que aquí describa qué fue lo que pasó en esa situación. Si nosotros, la herramienta le muestra, si usted duplica o por error copia otra vez el NID del tercero, la herramienta inmediatamente le va a mostrar que está en rojo. Eso significa que usted está duplicando información o que le está generando una deuda o que le debe a un tercero que ya fue vinculado en esta lista. Y aunque pues no necesariamente podría ser un error, sí le está diciendo, oiga, ojo, revise porque ese NID ya aparece bajo otra cuenta. Entonces estas son un poco de ayudas para que ustedes o para que tengamos una calidad de la información mucho más, o para que sea mucho más exacta la información que ustedes nos están colocando. Cambios que tiene este cuadro, pues básicamente es esta parte de los ajustes contables que se abre cuando le doy el saldo al inicio al cierre de la vigencia. Esta columna del saldo neto a la fecha del inicio del programa no la teníamos, nos ayuda para verificar cómo ha progresado la ES en el pago de esas cuentas. Y pues esta validación que nos está diciendo si con ese NID ya se registra otra cuenta en esta base de datos. Listo, entonces este es el cuadro 4. Una vez diligenciado el cuadro 1, 2 y el cuadro 1, el 3 y el 4, el flujo financiero se debe descargar en cada uno de los, se debe vincular a cada uno de los cuadros que ustedes ya diligenciaron. Entonces, si vemos aquí, como habíamos colocado ya en régimen, habíamos descargado un contrato de régimen contributivo, el cual se habían recibido 15 millones, pues él no lo va a traer. ¿Qué queda disponible? ¿Qué queda para que ustedes diligencien? Es la disponibilidad inicial, que pues para nosotros es difícil saber cuál es, entonces lo dejamos libre para que ustedes lo vinculen. Sin embargo, nosotros cruzamos esta información con el reporte que ustedes están haciendo en CGN y en CIO, entonces esta información no debería ser diferente a la que ustedes están reportando. Esto es algo, es casi que una obligación de las ESES y de los departamentos en cuidar que la información que nos está reportando sea la misma que están reportando a las otras entidades. A pesar de que a veces tenemos algunas diferencias en unos códigos o más en el tema de producción que tenemos algunos datos diferentes, en estos escenarios financieros no debería haber ninguna diferencia, deberían ser los datos exactos. Eso nos hace que si lo diligencian correctamente y si son iguales, a nosotros nos da la garantía de que la información que se está utilizando para evaluarlos es la adecuada y podemos tomar las decisiones del caso de una forma como más tranquila y sabiendo que efectivamente registraron lo que es. En la parte final tenemos los aportes de la nación. Todo lo que venga en blanco son las casillas que ustedes pueden diligenciar. El resto de casillas nosotros tratamos de vincularlo desde los cuadros anteriores. Y algo muy importante es que el presupuesto de la vigencia nosotros lo estamos trayendo del programa que se viabilizó. O sea, ustedes aquí no van a diligenciar nada. Lo primero que haría yo entonces, una vez estamos revisando los cuadros de monitoreo, es verificar que esta información del presupuesto de la vigencia sea igual a la que yo presenté en el programa. A veces revisan el primer programa que presentaron y recuerden que ustedes hacen una primera entrega donde nosotros les hacemos unos comentarios y los devolvemos, hay algunos ajustes y se quedan con la primera versión. Nosotros tomamos la última versión, que es la viabilizada,
esa queda en la base de datos del ministerio y esa va a ser el eje de revisión del programa de saneamiento en todos los años, en cada una de las vigencias programadas en el escenario financiero. Entonces, todos estos datos que están aquí no los pueden modificar y vienen con celdas bloqueadas porque son la información que ustedes dejaron en la versión aprobada de su programa de saneamiento fiscal y financiero. Lo del trimestre pues corresponde a los datos que ustedes hayan diligenciado. Si ven que aquí hay algún error, es necesario entonces que se devuelvan al cuadro de producción donde diligenciaron el tipo de contrato y hagan el ajuste desde allá. Aquí le muestra el trimestre 1 y el acumulado anual. Entonces, a medida que ustedes vayan diligenciando trimestres, él automáticamente le va a entregar cuál es el acumulado. Una vez diligenciado el cuadro de medidas, la producción y el pago de pasivos, ahí sí podemos ingresar al flujo financiero ejecutado. En este cuadro vamos a ver el reporte o el resumen de lo que ustedes diligenciaron en los cuadros anteriores en venta de servicios. Entonces aquí habíamos diligenciado un contrato de régimen contributivo que se habían pagado 15 millones, por lo tanto él aparece aquí. Entonces, a medida que ustedes van diligenciando los otros contratos, pues él va sumando y va trayendo el dato del régimen contributivo, régimen subsidiado y cada uno de los ítems que están aquí en el flujo o en el escenario financiero del programa. Las casillas que se encuentran en blanco corresponden a los datos que ustedes pueden diligenciar. Son datos que no aparecen en los cuadros anteriores, por lo tanto, ustedes tienen la opción de vincular o de crear aquí el dato, pero debe coincidir con el informe que ustedes están presentando a las otras entidades como ESIO o como SGN. O sea, esos valores deben ser iguales. En la parte izquierda, tenemos el presupuesto de la vigencia. Corresponde al presupuesto que ustedes entregaron, que ustedes diligenciaron en el programa de viabilizado. Recuerden que ustedes presentaron una versión inicial y una segunda versión que fue la que finalmente quedó viabilizada por nosotros. Entonces, esa segunda versión son los datos que aparecen aquí. Entonces, como primera medida, revisar que estos datos corresponden al programa que ustedes les fueron viabilizados. Una vez diligenciado o revisado el presupuesto de la vigencia y confirmar que estos datos corresponden a la ejecución presupuestal al cierre del primer trimestre, entonces ustedes van a tener aquí el acumulado, el total acumulado por trimestre. A medida que vaya avanzando cada trimestre, pues él le va a arrojar el resultado. A la parte derecha vamos a ver cuál es el acumulado anual, un porcentaje del acumulado anual y cómo va en el trimestre. Y aquí le va a decir cuál es el peso por concepto. Entonces aquí básicamente es lo que del 100% de los ingresos, cuánto corresponde cada uno de los ítems. Esto básicamente es para que ustedes analicen e interpreten cuáles son sus mayores ingresos o cuáles son sus mayores gastos y hagan la justificación en el documento. En la parte inferior vemos que dice cuadro 2A. Esto corresponde a los desagregados en la parte de otros. Entonces nosotros aquí vinculamos un otros y aquí me dice a qué corresponde. Entonces, de acuerdo al código que está aquí, detallan cuál es el concepto y lo incluyen aquí en el trimestre. Es necesario que diligencien este valor para que nosotros sepamos a qué corresponden esos otros, porque en el cuadro número 2 aquí únicamente nos trae el rubro como general y en el cuadro 2A pues tenemos el detallado. Entonces ese dato no lo diligencian acá,
si no lo diligencian en el cuadro 2A, él automáticamente lo va a traer. Y con esto pues ya tendríamos el consolidado, el total de ingresos y el total de gastos, su operación corriente, y si hay el recaudo de cartera de vigencias anteriores, pues aquí podrán diligenciar el valor correspondiente. En la parte inferior, aquí tenemos la parte del gasto que funciona de la misma forma del ingreso. Aquí están el rubro otros, que también lo va a desplegar en el cuadro 2A. De igual forma, entonces, diligencien y involucran el valor que corresponde a ese rubro. Y aquí se llena, pues diligencian completamente el gasto. Tendríamos ingreso y gasto, y aquí nos daría cuál es el resultado de su operación corriente. Aquí nos muestra un excedente porque pues únicamente diligenciamos la parte del ingreso con el contrato en el cuadro número 3. Entonces aquí nos va a dar un excedente o déficit de la operación corriente que se llevará para el pago de medidas, los saldos de cuentas maestras si en ese trimestre se utilizaron, nos entregaron y ya están en la ejecución presupuestal de la S, y cada uno de los rubros del programa de saneamiento. Aquí hay un error muy visual, y es que cuando se entregan recursos para el programa, los diligencian en esta parte, pero en la parte del ingreso, en la parte superior, en otros también lo vinculan. Entonces no, si son recursos para el programa entregados como aportes del departamento o aportes del distrito y son para el programa, únicamente se deben diligenciar en la parte inferior, porque esto nos está generando que en la operación corriente nos dé un excedente que yo lo llevo aquí, y abajo como recursos del departamento vuelven y aparecen. Entonces nos va a aparecer doblemente registrado y una ejecución mucho mayor. Cuando miramos el gasto, entonces resulta que o pagan menos o pagan más de lo que supuestamente tendrían para ejecutar. Entonces se debe diligenciar en una sola parte. O sea, y la forma correcta de diligenciarlo es en la parte del programa, porque son recursos que corresponden a la financiación del programa. Aquí entonces vemos el pago de pasivos. Esta información la vincula directamente la herramienta, ustedes no tienen que diligenciar nada, y nos aparece un balance. Si está esto debería aparecer en ceros, pues se supone que el excedente que me quedó de la operación corriente más los recursos adicionales para el programa, pues yo los ejecuto en ese mismo trimestre. Entonces uno debería tener una ecuación por lo menos en ceros o con un excedente. Pues no debería haber un valor negativo, porque supondría que se ejecutó algo sin los recursos necesarios para el pago de esa obligación. Entonces ahí lo que tendríamos es más bien un error en el diligenciamiento de los cuadros, y lo que están pagando es obligaciones que corresponden a su operación corriente y no al pago de pasivos. Entonces ahí hay que tener en cuenta que esto debe dar 0 o un valor positivo en el caso de que los recursos estén pero todavía no haya hecho ningún pago. Y finalmente pues aquí nos va a dar un resumen de la operación corriente, del cuadro número 2 y del pago de pasivos. Estos resúmenes son los que usualmente ustedes copian y pegan en el informe, pero pues los cuadros sin análisis no nos van a decir nada. Con esto terminamos entonces los cuadros que deben diligenciar en monitoreo. Aquí, cuando nos devolvemos a la herramienta, a la página como principal de la herramienta, nos van a aparecer unos resúmenes. Entonces, esta parte del resumen para el monitoreo corresponde a la vinculación de todos los cuadros anteriores en un solo cuadro
donde trae los datos que la S diligenció, pero le abre el espacio para que se hagan comentarios de cada uno de los resúmenes del cuadro. Por ejemplo, este es el cuadro 1 de monitoreo y me está trayendo cuáles son las medidas agrupadas por componente. Entonces, ¿cuál del total o del acumulado de medidas de fortalecimiento de ingresos? Me dice cuál es el ejecutado, cuál es el acumulado al corte y cuál es la ejecución que se espera al final de esta vigencia. Esto le dará unos resultados positivos o negativos dependiendo de cómo haya ejecutado el consolidado este tipo de medidas. Entonces aquí es donde usted también genera unos comentarios adicionales que posteriormente los llevará a un documento en Word, pero pues que aquí los hace evidentes con las cifras que tiene ahí. Igual pasa con racionalización del gasto, reestructuración de la deuda. Como ven, estos son los 5 datos que aparecen de medidas en nuestra matriz o en el cuadro número 1 de monitoreo. Y entonces, importante aquí que sean claros en los comentarios que hacen y que se refieran a los datos que se están consolidando en este cuadro resumen. Luego viene el cuadro número 2, que es el flujo financiero. Igual, entonces nos trae el resumen del cuadro número 2 con el presupuesto de la vigencia del programa, cuál es su avance, cuál es el peso porcentual. Aquí aclarar, pues da 100% porque se incluyó únicamente en el ingreso un contrato por venta de servicios. Pero pues aquí nos va a dar cuál es el porcentaje, cuál es el peso de ese tipo de ingreso en el total de los ingresos corrientes. Y el porcentaje de cumplimiento pues nos va a mostrar de lo que usted se comprometió en esta vigencia, o sea, para el 2018, en su presupuesto usted se comprometió a hacer 22.000 millones y al avance del primer trimestre lleva 15 millones, pues lleva solo un 0.07%. Entonces aquí van las explicaciones de eso. Hay que, o el mismo cuadro nos dice que tiene un máximo de 255 caracteres. O sea, aquí explique de una manera sencilla por qué ese comportamiento. No necesariamente debe diligenciar todas las cuentas y hacer análisis respecto al cumplimiento de todas las cuentas. Haga análisis de los más representativos en peso y en porcentaje de cumplimiento, pero a su vez de los que menos cumplimiento tienen y mayor peso le dan al ingreso o al gasto. Eso es lo que nos ayuda a evaluar de una manera adecuada el programa. Entonces, y a determinar cuál es el grado de avance que tiene. Entonces, con cuánto se comprometió y cuánto hizo. Pero pues de nada me sirve que lo que menos pesa vaya en un 100% y lo que más pesa esté en el 5 o en el 10%. Es una combinación de mayor peso y también mayor porcentaje de cumplimiento donde yo debería hacer el análisis. Y los de mayor peso pero menor cumplimiento, donde justifique por qué va así y qué va a hacer o qué pretende hacer para mejorar esa situación. Y al cierre del segundo trimestre, que es donde el Ministerio de Hacienda hace evaluación, pues usted ya haya tomado las alternativas necesarias para dar un cumplimiento más o menos ajustado a lo que programó. Si está haciendo algo diferente, pues ya el Ministerio empieza a tomar medidas y a mirar qué opciones tenemos para que se llegue a ese cumplimiento, o si realmente se ve que no se va a cumplir, si se tendrá que modificar el programa o si se le decretará el incumplimiento del programa. En esta parte, entonces, ya pasando del flujo financiero, encontramos el resumen de monitoreo. Ahí nos va a dar la meta anual en VRs, cuál es su avance y cuál es su porcentaje de cumplimiento. Igual aquí nos analiza las de mejor comportamiento y las más regulares y nos explica qué ha pasado.
es posible que tenga un avance, pues que la meta sean 2 millones y usted lleve un avance del 50%. Eso es bueno o malo dependiendo del tipo de contrato que tenga. Entonces explíquelo. Oiga, si mi contrato, pues entre menos actividades haga, es más rentable, pues aquí nos lo debe explicar, o en el documento también lo debe explicar. Y finalmente tenemos, bueno, aquí tenemos el cuadro número 4, que es el recaudo por fuente. Aquí nos dicen cuánto incluyeron en el programa y cuánto realmente están recaudando efectivamente en este trimestre. ¿Con cuánto se comprometió y cuánto hizo en el trimestre? Igual tiene análisis frente al porcentaje de cumplimiento. ¿Por qué los recursos no llegaron? Si la alcaldía todavía no le ha girado los recursos, si están en trámite, bueno, todos esos. Y lo mismo pasa aquí con el pago del pasivo. Entonces, ¿cuánto me comprometí en mi programa? ¿Y cuánto he ejecutado? ¿Cuánto es el saldo al cierre del trimestre anterior? Esto es al cierre de la vigencia, como es nuestro primer trimestre. Entonces, al cierre de la vigencia anterior. ¿Y cuál es el saldo neto al cierre del trimestre que se informa? Un dato muy importante aquí en esto es que estos son los pasivos del programa. A veces confundimos los pasivos del programa con los pasivos que posiblemente se están generando después de la ejecución del mismo. Entonces, aquí puede decir, no, que nosotros pagábamos, eran 12 millones y nosotros pagábamos 14. Entonces, cuando vemos aquí que el pasivo del programa es superior al valor programado, es posible que estén cancelando recursos, digamos, de la dinámica presupuestal de la S. O sea, son pasivos que de pronto cerraron al 31 de diciembre, pero que no estaban incluidos dentro del programa y que los ejecutaron en el primer trimestre. Esos pasivos no son los que ustedes tenían programados en el programa viabilizado, digámoslo así. Entonces aquí traemos como referencia los pasivos que para este año ustedes programaron en el escenario financiero del programa. Entonces no incluyan los valores correspondientes al pasivo que tiene la dinámica de la S que no están incluidos, porque nos van a dar o que ustedes tienen mayor pasivo al que inicialmente programaron, o que los recursos no fueron suficientes para cubrir esos saldos cuando es posible que sí lo sean. Entonces es necesario hacer esa claridad. Únicamente el pasivo programado valga la redundancia, en el programa de saneamiento. Y aquí hago el análisis. ¿Qué pasó? ¿Por qué no los pagué? Si tengo la plata y todavía no he podido depurar, entonces no alcancé a hacer el pago en el trimestre, o si lo voy a programar para el segundo. Aquí hago todas esas consideraciones. Y con esto tendríamos diligenciados los cuadros de monitoreo, tendríamos las medidas, el escenario, la producción, los pasivos y la generación de cada uno de los resúmenes. Hasta ahí sería la parte de Excel que hace la S y que reporta al departamento y que vemos nosotros como informe. Viene una segunda parte que es cómo involucro este reporte al chip. Entonces nosotros, o se diseñó en el ministerio unas casillas que dicen chip y acá dice generar. Entonces yo aquí lo único que hago es ponerle un chulo, a todos los que están le pongo el chulo a todos los cuadros, y una vez tengo diligenciados le digo archivos para el chip, le digo que lo guarde en alguna carpeta y le digo aceptar. Él inmediatamente me va a generar unos archivos planos
que son los que voy a cargar en el chip. Como nosotros diligenciamos una parte de la herramienta, pues él me va a decir que se detectaron errores. Por favor, haga clic para saber qué pasó. Los que están en verde son los que están bien y los que yo puedo cargar. Los que aparecen en rojo, entro a revisar qué pasó. Entonces aquí me aparece una pestaña donde dice errores. Yo voy al error y ahí me dice en dónde. Entonces aquí me dice que el formato de medidas se encuentra vacío, obviamente no lo diligenciamos. El flujo financiero tiene errores de completitud, es necesario que nosotros en los cuadros que requieren algún número, si no hay valor, le coloquemos 0 para que el chip lo pueda cargar. Entonces aquí este ejercicio nos sirve para ver cómo aparecen los errores y nos dice en qué hoja y qué tipo de cuenta. O sea, ya nos sirve acá ir al formato y él me envía al formato y pues me dice obviamente que está vacío. Entonces debo diligenciar toda la información para que yo pueda, para que este cuadro se me quite este error y pase. Y así hago con cada uno de estos errores. Una vez subsanados estos errores, me vuelvo al menú inicial y cuando estén todos en verde, me ha generado una carpeta con los archivos planos. Con esos archivos planos y con la información, como la diligencian en la contabilidad en el chip, voy y subo esos archivos planos directamente al chip. Ese procedimiento, pues los contadores de cada S y de cada entidad territorial lo conocen muy bien, pero la funcionalidad de nuestra herramienta llega hasta a generar el archivo plano. De ahí en adelante ya es un proceso con la contaduría donde ustedes suben estos archivos planos y no deberían generarle ningún error cuando los suben a la plataforma chip. Hay dos errores que presenta actualmente la herramienta, sin embargo nosotros lo dejamos que son errores permisibles. Eso quiere decir que a pesar de que le genere el error, él no le va a poner ningún inconveniente para que usted cargue el archivo y lo vea en el chip ya cargado, él lo va a dejar pasar. Con esto entonces terminaríamos lo que es la herramienta de monitoreo. Recordarles que el tema de importar, la herramienta de importar solo la van a utilizar en el momento en el que ya hayan diligenciado totalmente este cuadro. No pueden importar cuadros de años anteriores porque no les va a subir la información. Como ven, existen algunas modificaciones y las modificaciones van en la codificación de cuentas. Entonces, él no va a poder vincular esas cuentas al nuevo formato. Con esto ya terminaríamos la parte de monitoreo y seguiríamos con el seguimiento para las entidades territoriales.